Ya, entonces hoy día me cuentan uno a uno cuál es su tema, si ya tienen un tema muy definido o es un tema general todavía, si han avanzado en algo, si tienen algún paper de referencia. eh, y como les digo, durante esta semana yo indago más sobre sus temas particulares y desde la siguiente ya tenemos asesorías individuales. Entonces, eso sería lo que vamos a hacer hoy. A ver, ah, Rodrigo, que no vino, no. Elian tampoco creo que vino. Ah, Rodrigo Serna, Sí, profesor. ¿qué tal? Bueno, ese paper ya le pregunté la semana pasada, no sé si recuerda, en econometría, Ajá, y no, no. de que mejor me buscaba, porque Yasmín Destra creo que lo quería realizar algo parecido acá en Perú y no le fue tan bien. Sí. Pues, Eh, por lo pronto he estado buscando, pero eh, sigo ahí. Encontré un, una tesis de la Universidad de los Andes que habla sobre si, o sea, cuánto necesito trabajar para, a ver, un momento. O sea, se basa ya en la universidad, ya dice, inversión en la educación superior. ¿Cuánto te demoras en recuperar tu inversión en la Universidad de los Andes? interesante. Ujú. Y no sé, o sea, bueno, no, solo leí una parte, pero me pareció interesante el, el título, ¿no? Ujú. A ver, Ah, lo voy a poner el... puedes poner el link también en el Sí, ex. vale, lo tengo en mi tablet, que me lo pongo. Ya lo actualicé. Inversión en la educación superior, ¿cuánto te demoras en recuperar tu inversión en la Universidad de los Andes? Interesante. Sí, podría ser un tema bien llamativo, pero vamos a ver los datos. Está viendo el costo promedio, los salarios promedios de los estudiantes. Claro, necesitas los salarios de los egresados y cuánto pagaron cuando eran estudiantes, ¿no?
¿Mm? Sí, podría ser, bueno, al menos con la ENAO no sabes en qué universidad exactamente la persona estudió, ¿no? Solamente sabes si la persona acabó la universidad, qué carrera terminó y eh, si fue universidad privada o universidad pública. Pero debe haber algún lugar donde sí haya sí haya en qué universidad estudió, porque la SUNEDU sí saca un reporte anual sobre los salarios de las universidades privadas, sobre egresados de universidades privadas y universidades públicas. Y la PUC también saca de vez en cuando un reporte que dice cuál es el promedio de salarios de sus estudiantes, de sus egresados. Sí debería haber alguna información sobre los ingresos de los egresados. Habría que indagar un poco en eso. Y como es tema que recién estoy volviendo a ver porque los temas que tenía en mente no, al final no llegaron a convencerme, entonces estoy buscando Eso es muy un- interesante. Otro sería, eh, bueno, si no encuentras exactamente los salarios de los egresados de cada universidad o de la católica en particular, podrías hacer simplemente retornos a la educación, que es más general, que te diría cada año de educación superior cuánto adicional de salario se dan. Porque si yo ingresé a la universidad y solamente estuve un año, eso de verdad aporta algo a mis salarios luego. El siguiente año de educación superior aportan algo. No sé, estudié hasta el cuarto año de mi carrera y luego me retiré. ¿Eso aporta algo a mi salario o no? ¿O es necesario que termine la universidad para que aporten algo a mi salario? Eso sería como que una opción si no logras encontrar datos sobre egresados en particular de una universidad. Pero es un tema muy interesante. Sí, la semana pasada también usted me comentó de un trabajo de Hugo Ñopo que consistía era un trabajo que era de, ¿por qué los alumnos que tienen bajo rendimiento escolar eligen la carrera de educación? Ujú. Lo estoy buscando, no lo encontré. Y Pero eso, bueno, a mí me parecería interesante porque sí, cuando le hablé del tema de los profesores, sí encontré también información eh, de que pasaba esto, ¿no? De que sí corría. Pero me contó usted que Hugo Ñopo hizo la investigación en Colombia. sí, en Colombia lo hizo. Me hace Sería- robar por correo para buscar la investigación, porque yo no leí la investigación, sino la vi en una conferencia que dio Hugo en Colombia, y me escribe si lo busco ya. Ok. Sí. Eso, sí, lo que tenía Hugo, bueno, lo que estamos hablando es sobre un paper de Colombia que dice que los que acaban la secundaria con bajas notas terminan eligiendo la carrera de educación cuando ingresan a la universidad, lo cual Hugo Ñopo y sus coautores decían que estaba súper mal porque estás condenando a que los profesores sean los menos capaces generación tras generación. Eh, la ventaja que tenía Hugo Ñopo es que allá en Colombia hay un examen estandarizado para ingresar a la universidad. Es decir, si tú quieres ingresar a la universidad allá, no das un examen en la universidad que quieres estudiar. Es decir, no das un examen de admisión en la PUC, en la San Marcos, no, sino que das un solo examen al acabar el colegio. Si en ese examen sacas, no sé, 20, tú vas a la lista de universidades y las universidades dicen, yo acepto a los que sacaron de 18 a 20. Si sacaste menos de eso, no puedes ingresar a mi universidad, no te puedes matricular en mi universidad, ¿no? Eh, hay otras universidades menos competitivas que dicen, yo acepto si tienes una nota mayor a 11. Entonces, esa es la forma en la cual tú accedes a una universidad. Un examen estandarizado al terminar el colegio
y el puntaje que sacas te abre las puertas a a algunas universidades, a las que, dependiendo de qué puntaje reciban de esas universidades. Esa es la ventaja que tenían ellos allá, pero supongo que en Perú también se podría hacer algo online, ¿no? Creo que también acá en Perú, para ser docente, bueno, profesor, puede irse por el tema de las universidades, pero también por institutos, creo, ¿no? Sí, eso también sería otra. Pero debe haber alguna forma, al menos con la... Fácil con niños del milenio se podría hacer, ¿no? Porque niños del milenio hace seguimiento a personas por varios años. Podrías hacer seguimiento de jóvenes que luego eligen su carrera y ver si los que eligieron la carrera de educación tenían bajas notas en el colegio. Sí, sí, puede ser. A ver, pero ese es interesante, ¿no? Inversión. Quizás puedes estar buscando datos, porque, o sea, yo sé que teóricamente lo que te dicen en investigación es plantea tu tema y una vez que planteas tu tema, revisa datos, pero en la práctica eso es muy riesgoso porque tú puedes tener un tema muy interesante, pero eventualmente los datos son imposibles de encontrar. Lo mejor es como que empezar a buscar los datos desde el inicio para que no se caiga tu tema de investigación. Entonces, sí, chévere. Ya sabes, tú más o menos que te interesa educación, te interesa retornos a la educación, en ese caso también la inversión en la educación superior. Entonces, antes de seguir con el desarrollo, el desarrollo de la teoría, de la revisión de literatura, busca datos, ¿no? Porque si no hay datos, como que se hace imposible. Sí, sí, está bien. Genial, genial, Rodrigo. Está chévere. Entonces, sigamos con Peter. ¿No está Peter, creo? Camila. Está Camila. Ah, sí, sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Camila? Cuéntame, cuéntame. Ya, yo había pensado, bueno, estaba trabajando en hacer sobre los determinantes que influyen en la violencia y o discriminación de la comunidad LGBT en el Perú. Y justo yo había encontrado un paper de ese mismo análisis, pero que se realizó en Ecuador, y pensaba guiarme de ahí. Lo único es que el profesor me dijo que le pregunte a algún profesor sobre si es que la base de datos es buena como para hacer el análisis econométrico a partir de ella, pero aún no he preguntado. Y me dijo que si no, igual podría argumentar de que se parece a la base de datos que utilizan en este artículo en el que me estoy basando y utilizarlo igual. Si me preguntas, Si me preguntas, al- al- puedes sí, puedes apagar tu dar micrófono. tu micrófono. Sí, tú me consultaste el otro día, ¿no? Yo me acuerdo. Si tu tema es muy interesante porque querías ver los determinantes de la violencia contra la comunidad LGTBI. Y la base de datos que me comentaste, si no mal recuerdo, era esta encuesta del INEI que realizó en el 2017, si no me recuerdo, el 17-18. Sí, ¿no? El problema que habíamos conversado contigo era que como era una encuesta virtual y a la vez solamente respondían los que conocían de la encuesta, los que tenían ganas de contestarle, ¿no? Había de, una autoselección al responder, ¿no? Claramente los que respondían la encuesta eran muy distintos a los que no respondían la encuesta. Los que respondían la encuesta quizás tenían mayores recursos, por eso tenían alguna computadora, laptop,
acceso a algún dispositivo y los que no contestan, pues posiblemente no tenían recursos para acceder a esos medios. Quizás los que contestan la encuesta son más motivados, los que no contestan son menos motivados. Quizás los que han sufrido violencia con más, eh, de forma más brutal o más fuerte, no están conectados a las redes eh, por, no, por cuidarse de la violencia en redes o, o quizás están tan graves que están en un hospital y entonces no pueden contestar la encuesta, ¿no? Entonces siempre hay una autoselección cuando hay esos tipos de encuestas virtuales y donde no se aleatoriza, sino que uno elige contestar o no. Pero a pesar de eso, hemos dicho de que sí es una buena fuente de datos. Ahí lo que yo diferenciaría es eh, validez interna y validez externa, ¿no? Ustedes han visto en econometría quizás que cuando hay una investigación, sus resultados pueden tener validez externa o validez interna o externa, pueden tener ambos o solamente uno de ellos. ¿Qué es validez externa? Validez externa dice que con mi muestra yo puedo sacar conclusiones sobre mi población y validez interna que con mi muestra yo solamente puedo sacar conclusiones sobre mi muestra, no sobre la población. Entonces hay investigaciones que pueden tener ambas y está genial y hay otras que solamente pueden tener validez interna. ¿Está mal eso? No, no está mal. Hay un montón de investigaciones muy bien publicadas que solamente tienen validez interna. Y este caso sería de este tipo, ¿no? Esa encuesta, cuando utilices la encuesta, va a tener validez interna, porque tus conclusiones van a ser válidas para los que contestaron la encuesta. No podría sacar conclusiones sobre toda la comunidad LGTBI, pero eso es muy interesante porque sí, es un grupo, ese grupo que ha contestado la encuesta es un grupo importante, es un grupo eh, que quizás es más fácil de acceder y que las políticas públicas le lleguen porque están conectados a los medios. Entonces está bien, no hay problema con eso. Inclusive, cuando ustedes y yo revisamos esto de Young Lives, de esta encuesta de Oxford, la mayoría de investigaciones con Young Lives solamente tienen validez interna, no tienen validez externa. Y a pesar de eso, eh, a pesar de eso, está financiado por Oxford y se publica en muy buenos lugares. Entonces, no está mal que solo tenga validez interna, solamente que cuando escriban su texto hay que reconocer que tiene validez interna. Eso, y bueno, también te dije que quizás hay que complementar tu información con otras fuentes, ¿no? Como denuncias en la policía, puede ser que el MINSA tenga algún reporte sobre atenciones médicas por violencia a comunidad LGTBI, la Defensoría del Pueblo puede tener datos, ¿no? Complementar un poquito tu base de datos inicial con eso. Pero por lo demás me parece un tema muy interesante. ¿Tienes algo más que comentarnos, Camila? No, gracias. Vale. Luis, no está Luis. Orlando Macías. Sí, ¿se me escucha? Sí, cuéntame. Ya. Bueno, el tema que estaba viendo es lo de el impacto del seguro integral de salud en la pobreza. O bueno, estoy viendo si hacerlo en la pobreza o también por zonas. Vi que hay de costa, sierra y selva también hay un paper en el caso
un paper de la Universidad de Chile. Ujú. Ujú. Tienes un... Ah, el paper que subí en el Excel es el de uno que hizo en la Universidad de San Marcos, si no me equivoco, para tesis. Sí. El otro que encontré es ya de la Universidad de Chile, que lo hicieron en el 2014, si no me equivoco. A ver, impacto del seguro integral de salud. El paper más conocido sobre impactos del SIS es de Bernal, de la profesora de la Pacífico. No sé si les mostré en algún momento. Ella hizo un paper muy chévere. Sí, vi un paper de la Pacífico, pero no era de Bernal, era de Gómez, de 2018. O sea, lo que me sucede con el tema es que o sea, hay dos maneras que lo ven el impacto. Uno es el impacto netamente ¿cómo decirlo? Médico, que no sé, que este, la mayoría de los habitantes presentaron un mayor presencia de hemoglobitos, menos anemia, algo por ahí ya. Y el Ujú. otro es, o sea, es más el impacto de que, o sea, de cuántas personas nuevas se atendieron debido a que están afiliadas al CIS. Ujú, O sea, cuántas personas recibieron nueva atención médica. ujú. Ajá, y hay como que diferentes enfoques a lo que ven el impacto, así que todavía no sé a qué enfoque No, más o claro, menos guiarme. hay diferentes aproximaciones, ¿no? Por Ajá. ejemplo, ella misma, que es Noelia Bernal, acá hace un paper sobre efectos del seguro de salud. Acá hace un efecto de seguro de salud sobre informalidad. Y también tiene otro por ahí, otro efecto de seguro de salud sobre indicadores de nutrición infantil. Ese tiene varios, ¿sabes? Hasta el mismo, ¿no? Salud infantil. Eh, lo interesante de Noelia es que hace diferentes investigaciones sobre seguro de salud con la misma metodología. Utiliza regresión discontinua en todas sus investigaciones. Quizás para que lo cheques, lo bueno de su paper es que el código está disponible. El código en Stata que utiliza ella está disponible. Lo Ah, puedes dale. descargar por ahí. No sé dónde está, pero está por ahí. Lo que ella eh, aprovecha es que hasta hace algunos años el seguro de salud no era universal. Ahora es universal, ¿no? Está hace Sí, unos años, pero ella aprovecha que no era universal hace algunos años y dice, voy a separar a los que tienen alta probabilidad de, de ser beneficiarios del SIS y a ellos que tienen baja probabilidad de acceder al SIS. Eso lo calcula por sus características de las personas y con eso hace una regresión discontinua. Eh, seguro en econometría en algún momento van a ver, no es necesario que lo sepas ahora, pero es una metodología bien interesante. eh, Tiene que ver básicamente hacer una con el regresión. umbral, ¿no? Ujú. Hacer una regresión para los que tienen muy poca probabilidad de acceder a seguro de salud o no acceden a... Ese es acá está como que la probabilidad de acceder a seguro integral de salud y acá una línea que te dice los que no acceden, los que sí acceden. Y se hace una regresión para este lado, otra para este lado y el impacto es esta brecha, ¿no? Entonces, muy interesante. Ahí puedes aprovechar el código que tiene ella eh, y, y en tu caso me dijiste impacto, evaluación de efecto en las zonas rurales, ¿no? ¿Has pensado más o menos cuál sería la variable de interés? O sea, siempre sabemos que es X que impacta
al lleno. En tu caso, X, seguro es integral de salud. Y Y, ¿cuál sería? O sea, todavía me falta definir eso, eso. O sea, lo que estaba leyendo en los papers, o sea, el que más como que se parece al que podría hacerlo es el de la Universidad de Chile, que lo revisé justo ayer. Ah, o sea, lo que hace en este paper es prácticamente quiénes son los que están propensos al CIS, o sea, a ser afiliados al CIS. Y depende a eso, o sea, en Stata lo hace muy simple, lo divide en hombre, eh, mujer, hombre, así, o sea, todavía me falta revisar un poco más, pero lo que no sabía era exactamente lo del tema, si estaba bien, si podía, o sea, si podía ser relevante. Como ya No, hay es también, muy relevante. sí, como ya hay también papers así parecidos, o sea, como el que me acaba de mostrar, y más aún que ahora el CIS es universal, pues, o sea, no se podría hacer, por ejemplo, para una actualización para el anterior año, creo que si no me equivoco, eso es 2020, que cualquier persona que no esté afiliada a un seguro automáticamente tiene CIS, si no me equivoco. Ujú. Así que no sé en qué, también, eso no sé en qué rangos lo podría hacer, en qué años o cuál sería lo ideal. En realidad no podrías tomar las épocas del COVID porque hay ese problema de que la gente se enfermó de manera no normal. O sea, como que no hay la tendencia de enfermedades eh, explotó, así que si es sobre salud, sobre seguro de salud, no se recomienda hacerlo en la época de pandemia, así que debería ser antes. Entonces, antes de la pandemia no era universal, ¿no? Así que normal podrías hacerlo ahí. Y aunque lo hagas en época donde el seguro es universal, puedes comparar los que tienen, o sea, lo que hace Bernal Noelia es comparar el efecto del CIS en los que tienen seguro de salud versus los que no tienen seguro de salud, que sería lo ideal. Pero si el seguro es universal, puedes comparar el efecto de los que tienen CIS en comparación a los que tienen seguro privado, ¿no? Entonces, Ah, tampoco claro. es que no se puede hacer, solamente que tu punto de referencia es distinto. Entonces, sí, sí se puede hacer. Es muy interesante en realidad. El seguro, sobre todo porque la discusión en el MINSA ahorita es qué hacer con el CIS, ¿no? Porque si bien es cierto, todos tienen seguro ahora porque es universal, eh, no, o sea, se ha aumentado la cantidad de asegurados, pero no se ha aumentado la cantidad de recursos de hospitales, de médicos. Entonces puede ser contraproducente haberlo llevado a universal porque ahora hay más presión sobre sobre el seguro, ¿no? Y puede mermar la calidad de atención y todo eso. Pero muy interesante. Sigue con el tema porque está muy chévere. Ok, gracias. Andrés Reid, ¿Qué tal, profesor? cuéntame, Andrés. Bueno, mi tema es el impacto en la educación, de la educación primaria y secundaria en la pobreza rural durante los años, el rango de años aún no lo elijo, pero quiero hacerlo antes de la pandemia. Lo estaba poniendo antes 2003 a 2014, por ahí, pero me parecía un poco antiguo. Por eso quería subirle un poco o sea, un rango mayor de 2011 o 2010 a 2018. Mm, Y, pero también el problema que tengo es cuando digo pobreza en el área rural, porque no sé cómo diferenciar un área rural con un área urbana. He estado preguntando y siempre me dicen, el área rural es cuando hay una cantidad, un centro poblado con tantas personas, con tantas viviendas, y en área urbana no. O sea, es cuando tienes más. Pero yo quiero saber cuáles son para yo poder hacer o sea, para poder sacar la data, pero no tengo eso, así que estoy pensando hacerlo por departamentos
y poner, no, por ejemplo, la Sierra Central y poner todos los departamentos que conforman la sierra. ¿Mm? Y tengo un paper Ah, disculpe, de un profesor no, de un profesor, de un estudiante de ahora de maestría de economía en la ¿mm? universidad, y él hizo el impacto en la educación, pero ya primaria, secundaria y universitaria, en en la pobreza monetaria en el Perú, pero él agarró las 24 regiones. Y he justo estado conversando con él, he estado dialogando y he estado viendo los two files, todo eso, y me Ujú. sirve mucho, pero al momento que primero quiero armar la base de datos, y, y ahí se me complica mucho porque no sé qué lugares agarrar en específico. Sí, a ver, Eso, lo de rural, por eso no te preocupes, porque el INEI ya tiene su definición de ruralidad, que tiene que ver claro. con la cantidad de población. Así que cuando tú descargues la ENDES, la ENAO, cualquier encuesta, ya viene una variable que es rural urbano. Así que por eso no te preocupes, porque ya hay Ah, una, ya viene, ya o sea, viene. ya es como que yo puedo descargar rural y me bota toda la información rural. Sea, descargas la base de datos de la ENDES, por ejemplo, la ENAO, lo que sea, y Ya, hay una columna, una variable que dice rural urbano, área de residencia, que sería rural urbano. Entonces, por eso no te preocupes, ya viene calculado. Eh, la dificultad sería si necesitas calcular un índice de ruralidad, que es otra cosa. El índice de no, eso sí ruralidad creo que no. va de 0 a 1 y te dice cuán rural es tu localidad, pero eso no. Pero si solamente es 1-0, rural, no rural, ya existe, pues no te preocupes. Ok. Ujú. Entonces, mire, yo quiero armar una base de datos. Mire, le puedo mostrar la base de datos que utilizaron para este paper. A ver, dame un segundo. Ya puedes comprar. Se logra ver, ¿no? Sí. Eh, ¿Dónde era? No sé el file. Por ejemplo, acá lo está haciendo no, un segundo. Lo voy a correr de nuevo, por favor. Por ejemplo, ahorita estoy en otra computadora y, y me corre el gen, pero en mi computadora no me corre el gen. ¿Se acuerda que en base de datos también tenía ese problema? Mm, Y no sé por qué. Mire, a ver. acá está región uno, región 2, año, en los años que él agarra en su investigación. Y sus variables. Estas variables de acá, ¿dónde las puedo obtener? Tengo que descargar bases y juntar y juntar y juntar. ¿O cómo Todos lo podría hacer? son NBIs por esa Miren, prueba. aquí se ve el DOFAI, ¿verdad, no? Ujú. NBI, población con al menos una necesidad básica insatisfecha. Población con más de dos necesidades básicas insatisfechas. Tasa de Y así. analfabetismo. Por ejemplo, por ejemplo, esta activa en educación superior no universitaria no la utilizaría, no lo necesito porque mi investigación se centra en primaria y secundaria. Ah, Eso también no lo utilizaría por la genómica activa exterior. Y este sería mi modelo econométrico, el que estoy planteando yo. Lo voy a compartir ya. ujú. Esa, o sea, entonces es una tesis de maestría, ¿no? Es una investigación que lo hicieron para una universidad Ujú. él, con un compañero más y lo publicaron y está autorizado por la universidad y todo eso. Ahorita le voy a mostrar el paper para que lo vea. Ujú.
¿Esas variables las consigo en una sola base de datos Como está a o tengo nivel, que como está a nivel departamental, te voy a mostrar en un rato dónde puedes encontrarlos ya calculados, todos pero esos rangos, todos esos variables de ahí? la mayoría creo. Pero si quieres hacerlo más desagregado, es decir, a nivel rural, urbano, diferencias por género, diferencias por edad, ahí sí Solo rural. tendrías tú mismo que construirlas, ¿no? Pero a ver, te voy a mostrar en un rato dónde están los que están calculados. Ok, un segundo. Y el modelo econométrico que yo utilizaría sería índice de pobreza, PA por primaria, PA por secundaria, y eliminar esas dos de acá y mantener el X, que son otras variables que pueden tener efecto. Y la ecuación econométrica sería esto, que es la constante. El B1, que es el impacto en la PA de una educación primaria, el impacto en la PA en educación secundaria, en la PA de educación secundaria. Estos dos los eliminaría y mantendría los errores, que uno es error el modelo clásico y otro es error que no cambia en el tiempo. Ujú. Sí, se ve Yo bien. utilizo- A ver, Ujú. ahora el título del trabajo. Eh, Secretario de Educación. Ah, Luis Arias. Profesor Luis Arias, ¿no? sí, creo que sí, con Henry Sucuari. Y yo voy a hacer efecto de la educación sobre la educación primaria y secundaria, sobre la pobreza monetaria en el área rural del Perú. Ujú. A ver, déjame compartir. Compartir. Ya. Cuando son así variables agregadas, todo el departamento o toda una zona grande de territorio, el INEI tiene un portal que se llama CIRRECOT, Sistema de Información Regional para Toma de Decisiones. Sí, esa base él utiliza. Ujú. Y él me recomendó que utilice, por ejemplo, el ENAO por la riqueza de los datos, pero en su trabajo él utiliza la CIRTOD. Claro, la CIRRECOT utiliza información de censos, de las ENAUs, de las ENDES, de las encuestas de presupuestos, la encuesta de municipios, todo. Utiliza todo y lo lleva a una forma más amigable. Entonces, por ejemplo, si quiero ver todos los departamentos, acá, todos los departamentos. Y si quisiera Ah, ver, por ejemplo, zonas rurales, vamos a ver si yo hay pondré, zonas rurales. Lo malo no, es, solo hay eso y todos los departamentos uno por uno. ujú, esto es un poco lento, así que vamos a ver si se cuelga. Voy a seleccionar todos los departamentos y no los selecciona. A No, ver, no lo selecciona. Desde ayer estoy intentando yo también y no lo sí. selecciona. A veces es bueno cambiar de explorador. Veamos si en Mozilla sirve. Sí, hay que tener suerte para que el servidor funcione bien. Sí, hace un par de días le mostré a un alumno y sí, sí funcionaba. Ya, pero la idea es acá, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos era pobreza, ¿no? Vamos a buscar pobreza. Pobreza, ¿dónde estaría pobreza? En social, acá, incidencia de pobreza monetaria, por grupos de departamentos. Vamos a buscar todo lo que tenga rural, ¿no? Rural. Hay población por departamentos en zonas rurales y no, población rural femenina, hijos por mujeres en la zona rural, alumnos matriculados en la zona rural,
docentes en la zona rural, docentes, instituciones educativas en zona rural. Tendría que sacar cada una de las variables que me interesan y juntarlas todos en un solo ¿Mm? file, ¿verdad? En un solo, en nuestra base de datos, ¿verdad? Ah, por ejemplo, acá hay pobreza, no me aparece rural. Vamos a ver. Cajas rurales, municipios, porcentaje, población, telefonía, internet, programas sociales, seguimiento. Ya, si puedes sacar, si acá hay los que te interesan, genial, pero si no hay los que te interesan en rural, tendrías que armarlo tú con la ENAO, ¿no? Estás en laboratorio, ¿no? De Stata. No, de manejo de base de datos. Si cuando nos toque ENAO, sí vamos a armar datos para el área rural. Por ejemplo, pobreza rural, eso lo vamos a hallar por departamentos ahí. Entonces, esto es una gran ayuda al sector, pero como se dan cuenta, solamente calcula algunos indicadores, no todos. Si quieres calcular algo que no sea acá, hay que irse al ENAO ENAO. Y, por ejemplo, esa variable de población con al menos una necesidad básica insatisfecha, o población con dos o más necesidades básicas insatisfechas, Creo eso es que, en dónde lo puedo encontrar. creo que ellos no necesidades. Pues, él, ahí Sí está. lo calcula, pero no para zonas rurales, ¿no? Lo calcula para toda la población departamental. Por ejemplo, esto sí se puede hacer en NAO, pero habría que hacerlo uno mismo, ¿no? Porque acá lo calcula solamente para todo el departamento, ¿no? Pero sí, Sí, no, ese no es es el difícil. problema. No, o sea, no, en el laboratorio vamos a ver cómo se calcula y no es muy difícil. Una vez que ya tengas la base de datos de la NAO limpia, que vamos a limpiarlo en una sesión, eh, sacar indicadores de NBI, pobreza extrema, todo eso se hace sencillo. Lo difícil es limpiar la base de datos, pero lo vamos a hacer en clase. Sí, entonces, ese es mi principal problema, armar la base de datos para luego aplicar todas las regresiones, todo lo que le quiero aplicar. No te preocupes, en el laboratorio vamos a armar un poco de eso, pero al menos ahora sabes de que sí es factible tener esas variables, ¿no? Así que con eso al menos puedes empezar tu revisión de literatura porque ya sabes que hay datos. Solamente que falta un poquito armarles. Entonces, si hay datos por rural. Sí, 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 no hay problema. Ok, entonces cualquier duda le escribo en la semana, profesor. Ya, Por acá, favor. ya, Rodrigo, está chévere. Gracias. Lisbeth, ¿Qué ay, tal, profesor? ¿qué tal, Lisbeth? Cuéntame. Uy, Lisbeth, no te contesté un correo. Ahora me acuerdo. Sí. Sorry. En Eh, la tarde voy a revisarlo con más cuidado. Cuéntame. mi tema es sobre salud y pobreza, en ser salud y mental. Ujú, Eh, Más o menos quería ver los efectos de la salud mental en la pobreza multidimensional en el Perú. Trastornos mentales y del comportamiento. ujú. Mm, Conversando con el profe me dijo de que no había una base de datos de salud mental específicamente, ¿no? Pero en toda la tesis que observaba antes, revisa a la encuesta de la ENEDIS, discapacidades, y hay una parte donde eh, podría utilizar una variable proxy de discapacidad por salud mental. Y Espera, bueno, es capaz, te escucho un poco entrecortado. Tu variable sería salud mental. sí, Salud mental. sí, sí, Allá. Ah, yo también trabajo con salud mental y esto que dije, salud y pobreza multidimensional, creo ah, que alguien que trabajaba con eso era Nicolás Barrantes y él utilizó la ENDES, porque en la ENDES hay un cuestionario que se llama PQ9, si no me recuerdo, que es una variable, un formulario que te permite rastrear ansiedad y depresión, pero nada más.
ansiedad y Ujú. depresión. Los demás no. Otros tipos de afecciones mentales no. Pero pero es suficiente, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con salud mental y trabajo con ese cuestionario de ansiedad y depresión. Son 9 preguntas, creo, y con esas 9 preguntas puedes sacar una variable que sea, tiene problemas de salud de ansiedad, depresión o no tiene problemas de ansiedad y depresión. Entonces, eso está en la ENDES y lo puedes utilizar normal. Ujú. Y tenía una duda, o sea, pues, quería encontrar un paper donde se investigaba sobre la salud mental en adolescentes. ¿Mm? Entonces, eh, la ENDES no da esa información específicamente sobre adolescentes, ¿verdad? A ver, no es sobre adultos, porque, bueno, tiene desde 15 años. Mm, Si consideras adolescentes de 15 a 18, quizás, ¿no? Esa encuesta de la ENAU se levanta desde 15 años porque menos a 15 años se considera que no son capaces todavía de contestar ese cuestionario. Mm, Mm, Pero si desde 15 años hay información. Que vamos a ver. Ah, a ver, vamos a ver. Vamos a poner Nicolás Barrantes. Nicolás. Acá está. Este es el que te decía de Nicolás. Es cuál es la relación entre pobreza multiemocional y padecimiento de síntomas asociados a ansiedad y depresión, que lo hizo con la ENDES. Está bien desactualizado porque lo hizo hace varios años. No está, no hay acceso. Si quieres leerlo, tienes que ir a la biblioteca porque está en el físico, no está en virtual. ujú. Y te puede ayudar un montón este paper. Y puedes también hablar con Nicolás. eh, Porque tu tema es muy parecido, ¿no? Tienes pobreza multidimensional y salud mental. Y siendo sinceros, es un tema que llama mucho la atención, sobre todo porque la preocupación por salud mental en los últimos años es muy fuerte. Me parece muy interesante tu tema, porque Gracias, Felipe. Eh, ¿Le puedes escribir al profesor, no? Más antes para que me pueda sí, brindar, sí, o sea, hasta puede ser mejor profesor eventualmente, ¿no? Sí, Nicolás es muy buena gente, si le escribes se va a contestar al toque. Gracias. Ya, Lisbeth. Y voy a contestar tu correo más tarde, sorry. ¿Qué pasó? Iván, Sí, buenos días, ¿qué tal? Iván. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ya, bueno, mi tema es la relación entre ser un migrante rural urbano y la informalidad. Mm, Y revisando la literatura, o sea, en general, la idea es que los migrantes de las zonas rurales urbanas tienen mayores probabilidades de insertarse en la informalidad, ¿no? Y el problema era que no había datos sobre la migración, pero luego, como me dijiste, busqué en el NAU y encontré esta pregunta de en qué distrito, provincia y departamento vivía la persona de 5 años. No sé si esta pregunta será suficiente para trabajar el tema. Sí, o sea, no es una pregunta exacta sobre migración, pero sí es una proxy, ¿no? Una proxy de migración. Porque en esa pregunta, por ejemplo, no sabes si hace 5 años vivías en el mismo distrito, ¿no? Claro, pero sí, pues estás preguntando hace 5 años exacto, ¿no? Pero hace 7 años, hace 3 años, ¿no? O sea, es una pregunta que va a ser una proxy y está bien. O sea, cuando tenemos bases de datos, usualmente no vamos a tener la pregunta exacta que queremos. Pero está bien. Si me escribiste el otro día, ¿no? O hablamos, no me recuerdo. Sí, también tengo. Y Y sí, yo, otra cosa, no estoy muy seguro de si el periodo tomarlo incluyendo la pandemia o antes.
antes de la pandemia. Ah, yo lo haría sin la pandemia, porque ustedes recuerdan que los primeros meses de la pandemia hubo migración bien fuerte, inclusive hubo migración urbano hacia rural, ¿no? Gente que vivía en Lima, en zonas rurales, en zonas urbanas, como estaba sin empleo, prefirió regresarse a sus pueblos de origen, ¿no? Hubo un montón de gente que esperaba en los terminales de buses para regresarse a las provincias de origen, a Cusco, a Puno. Inclusive pidieron ayuda del Estado para regresar, ¿no? Entonces, ese efecto de retorno a sus lugares de origen eh, te puede ensuciar tus resultados. Entonces, mejor no incluyas la pandemia. Ok, y estaría bien usar datos panel, ¿no? ¿O sería mejor cortes transversales? Ah, ah, lo que pasa es que con datos panel, tu cantidad de observaciones se va a reducir un montón, un montón. Mm, Yo lo haría con corte transversal, pero juntando varios cortes transversales, ¿no? ya, ok, gracias. Gracias, Iván. Alison. Ah, ya, Alison. Ya, genial. No hay problema, Alison. Entonces, me escribes, Alison, y vamos chequeando, vamos conversando contigo. Y Michelle Delgado. Buenos días, profesor Diego. ¿Qué tal, Michelle? Cuéntame. Sí, yo quería hablar sobre el crecimiento regional y relacionado con el capital humano, pero el proxy del capital humano más lo veía como que desde la educación, y o sea, para el capital humano no solo depende de educación, sino también experiencia, eh, y varias otras cositas, otras variables según bien los trabajos. Entonces, como yo solo me voy a enfocar en la educación para no abarcar tanto también, porque tendría que hacer más revisión de literatura y bueno, y encontré unos trabajos que, había un trabajo que se hizo sobre crecimiento de Callao y, o sea, determinantes de su crecimiento y salió que la calidad en la educación era como que muy determinante, no salió muy significativa o algo así. Entonces quise enfocarme más en la educación. Ujú. Estaría bien, ¿no? Sí, bueno, como tú dices, teóricamente solamente educación no es una buena proxy de capital humano, Ujú. pero lamentablemente es la única, ¿no? Así que es la que se utiliza normalmente ¿Ah, y sí? ha demostrado que es buena, ¿no? No hay problema. Si quisieras ser más, pero más exhaustiva con tu investigación, hay un índice de capital humano que lo calcula eh, el Banco Mundial, si no mal recuerdo. Es un índice que combina educación, combina ingresos laborales, combina experiencia y combina otras cositas. Tiene una formulita para calcular ese índice de desarrollo humano, índice de capital humano. Pero eh, no es necesario que lo incluyas. Si quieres hacerlo como eh, más refinado tu estudio, quizás lo podrías incluir, pero te va a tomar tu tiempito armar ese índice, ¿no? Ah, ok, o sea, sería como guiarme de cómo ellos arman su índice para armar el índice Ujú. para Perú. No hay Claro. para Perú. No, o sea, hay para Perú, pero para Perú agregado, ¿no? No hay a nivel departamental, ni a nivel de provincias, ni distritos. Solamente está a nivel de Perú, pero para compararlo con otros países. Pero deberías calcularlo. Pero, como te digo, educación está bien. Solamente que no te olvides incluir, si haces tu regresión, tienes que incluir educación y educación al cuadrado, porque eh, cuando hablamos de educación, los primeros años de educación no son tan importantes, bueno, no son igual de importantes los primeros años de educación que los últimos años de educación. El primer año de primaria no es igual de importante que el primer año de universidad.
Por En eso, realidad eso es un poco debatible, porque, o sea, en primer grado se le enseña a leer, se le enseña a tener pensamiento crítico, entonces podría ser como que un determinante también, ¿no? Para cómo va a ser su desempeño después, mm, claro, pero yo leí algo así. sí. O sea, según la literatura, los primeros años de primaria son mucho más importantes que los últimos años de educación superior, ¿no? Porque los primeros años de primaria te enseñan a leer, escribir, sumar, restar, ¿no? Y eso como que impacta un montón en tus salarios luego, porque evidentemente si no sabes leer ni escribir ni realizar sumas y restas, no vas a poder ni siquiera tener un trabajo básico, ¿no? Pero los Mm, últimos años de los últimos, imagínate, el último año de doctorado que estudias, en realidad ya no tiene mucho aporte en tu salario, ¿no? Es un aporte, bueno, en porcentaje, ¿no? No estamos hablando en dinero, sino en porcentaje, no te aumenta mucho tu salario. mm. Entonces, tienes que meter siempre los dos. Es posible que el coeficiente de educación al cuadrado te salga no significativo. Si te sale no significativo, quiere decir que todos los años de educación son iguales. Si te sale negativo, es que los últimos años de educación son muy poco importantes. Y Si sale negativo, ¿cómo era? si sale negativo, es que los últimos años de educación son menos importantes que los primeros. Y si sale positivo, es que los últimos años de educación son más importantes que los primeros, ¿no? Claro. Y si no es significativo, significaría que todos los años Son eh, igualitos, son iguales. importantes. Todos los años son importantes. Ujú. No creo que sea. No tiene No, no sale. Usualmente no sale. Sale negativo usualmente. maña. Pero yo vi en el trabajo que realizaron en Callao que hablaban sobre calidad educativa, o sea, no solo educación, sino calidad educativa. Y en otro trabajo hablaban de alcance de educación y calidad educativa. Ujú. Querían ver qué tanto influían esas dos variables. Y Entonces, no sé si agarrar calidad y alcance o solo alcance, porque el profesor me dijo, ¿cómo vas a medir la calidad? Y yo le dije, con la prueba de los resultados de la S. ujú. Y me dijo, ya eso y qué más, ¿no? Y pensé como que los títulos de si los profesores están titulados, eso se puede encontrar en la ENAO, creo, no sé dónde podría encontrarlo, pero eso Mm, también puede ser otro indicador de la calidad educativa. O sea, tengo que meter como que varios indicadores de calidad educativa o solo puedo basarme en un indicador como los resultados de la prueba S. claro, ahí está una dificultad, ¿no? ¿Cómo Mm, metes calidad educativa? A ver. sí, eh, porque eso sí quiero verlo, pero si no sería solo alcance educativo, porque a nivel departamental no, ¿cómo será el alcance? Eso también no sé dónde verlo. En la ENAO. lo que puedes encontrar en el INEI es el gasto en educación en cada departamento, región, provincia. Puedes encontrar la cantidad de docentes en cada una de las regiones, departamentos, provincias, distritos, pero, pero calidad, no. No va a haber información sobre calidad. Lo que No sí, hay un indicador. lo que sí tú dices es esto de logro educativo, ¿no? Según ¿Cómo? según el censo, sí puedes saber la calidad. No sé, yo combinaría eso de el puntaje del censo educativo, eh, el gasto en educación, la cantidad de profesores en esa localidad. Creo que los tres serían suficientes. Porque eso de titulación puede haber, Mm, pero ¿dónde? A ver. Encuesta. En el censo de educación, ¿no les preguntan a los profesores sus características? Creo que sí. no sabría. En el del ENAO, ¿verdad? Sí. A ver, mándame un correo, lo voy a chequear ya. Pero creo que sí hay una encuesta. Si no es esa, es la ENAPRES, donde creo que sí preguntan si es titulado, si viene de instituto, si viene de, de universidad. Hazme Sí, sí creo recordar. que no fuera. Ya. Yo le envío un correo sobre eso. Ya, va. Genial.
Entonces, para calidad educativa, ¿usted me recomendaría combinar censo educativo? ¿A qué se refería con censo educativo? Eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero Ah, una, esa variable. hay un censo, o sea, aparte de las evaluaciones que se le hace a los estudiantes anualmente, que creo que se paró un tiempo, ¿no? Pero ahora sigue. Hay otro censo que se hizo a colegios. Bueno, este censo de infraestructura educativa, creo que ahí hay información sobre la calidad de la infraestructura del colegio y también hay algunas preguntas sobre los profesores, ¿no? Creo que acá hay algo. Creo que no se ha vuelto a hacer, creo. Ah, solo es para el 2013, no, no podría. Sí, O quizás haya otro. pequeña empresa, Endes. Acá hay de universidades, no de la encuesta de instituciones educativas. Este creo que tiene información sobre si los profesores, cuánta experiencia tienen, si salen de colegio, de instituto o de, o de universidad, si tienen acceso a agua, luz, si tienen computadoras, si tienen psicólogos, ¿no? Creo que acá está esa información en esta encuesta de instituciones educativas. Ujú. ¿Y Encuesta qué tal? nacional. Sí. Descárgate, no sé, el diccionario de esto y chequea qué variables hay. Seguro hay muchas variables que pueden explicar o no la calidad educativa. ¿Cómo sabría más o menos cuántas variables agarrar? ¿Tres, cinco, Mm, siete? buena pregunta. En realidad, lo que yo haría es por disponibilidad de datos, ¿no? Seguro vas a encontrar como 10, 15 interesantes, pero muchas de ellas van a tener muchos valores perdidos, ¿no? Claro, Yo agarraría con como los que tienen más información que no sea perdida. más información. Cuestionario, ficha técnica. Mm, Claro, entonces eso es por un lado de la calidad. Y bueno, quería ver su relación de la calidad educativa con el crecimiento departamental. ¿Mm? En Pero, cierto, tienes el ah, crecimiento departamental. ya está calculado el índice. Te refieres al crecimiento del PBI, ¿no? Claro, sí vi un trabajo que calculaba sobre eso, sobre el crecimiento del PBI. Sí, en el CIRTOT está PBI departamental, entonces por años, así que tú tendrías que simplemente sacar la tasa de crecimiento, ¿no? Producto. Acá está, precios. Y también vi un trabajo que hablaba sobre la dinámica regional de la desigualdad de ingresos. Y o sea, cada departamento lo evaluaba sobre, por ejemplo, contribuciones a las ganancias según radio de adultos, radio de empleo, pero no solo lo dividía por departamentos, los departamentos políticos, sino también los departamentos regionales, costa, sierra, selva y Lima metropolitana aparte. ¿Mm? Claro, es otra forma de aproximarse, ¿no? Mm, Claro. Pero la mayoría lo hace por departamentos, porque con eso tienes más datos, con el otro tienes muy pocos datos. ¿Con cuál lo hacen? ¿Con el político? Sí, con el político. Ujú. Porque el otro como que vas a tener muy pocos datos, ¿no? Porque si son, no sé, Sierra, Selva, Costa, Lima Metropolitana, ahí tendrías pocas observaciones. Y además calcular esos va a ser más difícil. Lo bueno de las políticas es que ya están calculadas, ¿no? Sí, sí, supongo que debe haber sido más difícil. Es de Luis Eduardo Castillo el trabajo.
No me acuerdo de qué, si lo conoce. Ya. Ya, genial. Bueno, sería toda mi duda. Gracias. A A ver, usted. vamos. Fabiola. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal, Fabiola? Cuéntame. Eh, ya, un poco sobre mi tema, es el que me sugirió en la asesoría, terminé yéndome para el lado de la educación, y el título es ¿Quiénes terminan en la informalidad? La importancia de los años de educación, y el periodo es de 2014 a 2019. En mi exposición, el profesor me comentó un poco o me hizo una sugerencia acerca del periodo que estoy abarcando. Me dijo que para el proyecto está bien, pero que sería recomendable si abarco más años. Mm, Sí, Sí, si fuera más largo. sí, mientras más años tengas, es mejor, ¿no? Yo te recomendé 5 años, pero más por practicidad en, Ujú. en el tiempo que te va a demorar armar la base de datos. Pero si lo duplicas a 10 años, te va a demorar más tiempo, pero vas a ganar en que tus estimaciones van a ser más precisas, ¿no? Eh, sí. Eh, sí, como en este curso todavía no tienes que terminar de armar tu base de datos, sino simplemente tienes que demostrar que existen los datos y que sí se pueden usar. Entonces, sí, puedes ponerle hasta 10 años. Ya. Ujú. Y como te dije, no hay que incluir pandemia, ¿no? En tu caso. Sí, sí, antes de pandemia, sí. O sea, sería 2009 a 2019. Ujú. 2010. Pero a ver, déjame un segundo. 2009. Vas a trabajar con la ENAO, ¿no? Sí. Con la ENAO es recomendable trabajar desde el 2012, Mm, porque, ujú. microdatos, si ustedes revisan acá en la ENAO y ponen metodología anterior o actualizada, perdón, eh, vamos a poner metodología anterior, ya. Y acá dice ENAO, y acá dice que hasta el 2012 se recogía la ENAO con una metodología que ya es desfasada, y desde el 2012 se cambió de metodología. Es decir, se cambió la forma se cambió el diccionario un poquito, se cambió la forma de aleatorizar a los encuestados. Entonces, no es que no se pueda utilizar datos anteriores del 2012, solamente que se hace un poquito difícil al momento de hacer la limpieza de datos, porque hay preguntas que no están antes del 2012 y que sí están después del 2012. Hay preguntas con respuesta múltiple que antes del 2012 tienen 5 opciones y después del 2012 tienen 7 opciones. Entonces hay como esas pequeñas cositas que cambian que puede hacer que sea más difícil hacer tu limpieza de datos. Pero solamente es una recomendación. Si no, puedes utilizar desde 2013, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pero eso ya Entonces, depende de ti. ajá. Claro, porque me comenta que en el 13 aún está antes del cambio. Entonces, normal, o sea, preferiría quedarme que de 2013 a 2019 si es que ya es la misma encuesta y todo. Ujú. Claro, puedes utilizar la anterior, solamente que vas a tener algunos problemitas para limpiar tu base de datos. No es imposible, pero te puede tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Y eso depende de ti, ¿no? Si puedes, eh, si no tienes problemas en limpiar la base de datos, puedes utilizar inclusive desde el 2004, ¿no? Ujú. Pero si como quieres ahorrar un poquito de tiempo y no, no tener esos problemas, desde el 2013. Claro, pero para el siguiente trabajo, o sea, el siguiente ciclo sí me pedirían agrandar ese periodo. Sí. Ujú. Ah, ya, está bien, profe. Eh,
Otro punto que me sugirieron después de mi exposición fue sobre la calidad de la educación, si iba a ser privada o pública. O sea, algo que le iba a agregar, no me dijo modificar, algo como que agregar. Fue una recomendación también de una compañera y el Ujú. profesor me dijo que lo podía tomar en cuenta. Sí, es claro de que la calidad es distinta, ¿no? En ambos. Ajá, Sí, pero eso tienes dos opciones, ¿no? Una, solamente meterle una dummy o una variable binaria que sea 1 0 en caso sea privada o pública, que es lo más sencillo. U otro, hacer estimaciones por separado, ¿no? Haces estimaciones para los públicos por un lado y para los privados para el otro lado. Eh, pero como tu investigación no se enfoca en la diferencia, o sea, el punto central de tu investigación no es si es privado o público, ajá. no es necesario, ¿no? A diferencia de tu compañera anterior, de que su, una parte importante de su investigación es la calidad de los colegios, ella sí tiene que trabajar bien esa parte, ¿no? Pero en tu caso es algo adicional que estás poniendo, no es lo central, entonces lo puedes simplemente corregir con una dummy, no va a ser muy complicado. Ya, y mi último, bueno, lo último que le quería comentar era sobre la metodología, porque antes de mi exposición yo llegué a cambiar mi tema un día antes, entonces no pude buscar más allá, solamente como que mencioné lo que me recomendó para la metodología y ya ahí me quedé con la metodología. Ujú. Ah, la metodología, en tu caso, Sí, me dijo estimación panel, regresiones de efectos fijos con datos panel. ujú. Eh, sí, a ver, fácil puedes verte el video del profesor Luis García. Ajá, Él ha subido sus clases de econometría a YouTube y una de sus sesiones es datos panel. Fácil te va a meter ecuaciones así, ahí en la explicación. No le trates de dar mucha importancia a eso, sino más bien en la intuición que él explica. Y de ahí puedes sacar como una explicación de cómo es esa metodología, ¿no? Es un poquito largo explicar y yo sé que si te mando a leer un libro, probablemente ujú, no sea eficiente. Más bien el video del profesor García te puede ayudar un montón. ujú. Ya, profe, está bien. Las obras eso nomás mis dudas y lo que le quería comentar. Ya, genial. Gracias. Y por Gracias. último, Max. Hola, profesor. ¿Qué tal, Max? Cuéntame. ¿Se logra escuchar? Sí, Ya. Este, yo cambié de tema. ya, cuéntame. O sea, ya expuse ya el martes, pero viendo esta semana, revisando más literatura, me di cuenta que o sea, que lo que quiero investigar, o sea, ya existe en teoría. O sea, Ujú, yo quería ver o hacer un estudio de caso sobre el impacto del proyecto minero Las Bambas en el desarrollo de las poblaciones locales. ujú, Pero para esto tomé como, no sé, como los principales indicadores, bueno, en realidad el principal, que es la pobreza monetaria. Y, y como es un estudio caso, claro, no utilizan econometría, es más cualitativo, ¿no? ujú. Y justo encontré, ¿no? Ese estudio. ¿Le puedo compartir para, A ver, dame un segundo. ah, o- sí, por favor? Ya, a ver, Porque, comparte. mm, a ver, ya, gracias. Ah, es- es- ya, es el estudio que he encontrado, ¿no? O sea, justamente esto es lo que quería hacer, pero no había encontrado de que ya existía esta investigación. No sé, yo siempre trataba de buscar, ¿no? Como Proyecto Minero Las Bambas y desarrollo en las poblaciones locales, pero no con este nombre, ¿no? Quizá por eso no encontraba Ujú, eh, por eso no encontré este texto. Entonces, justo es lo que yo quería analizar, ¿no? O sea, eh, porque creo que el investigador en este caso, César Flores Unzaga, o sea, aparte de ser economista, es antropólogo.
Mm. Entonces, eh, para hacer un estudio caso, lo he hecho muy interesante, ¿no? Me ha gustado, entonces, no sé, como yo digo, o sea, como lo he encontrado recién, creo que no, bueno, lo encontré ayer, dije, ah, no, esto es lo que yo quería hacer, y como se me cayó, ¿no? Todo el proyecto que estaba pensando. Entonces, por ejemplo, acá veía como en Apurímac solo hay una minera que aporta en gran medida y es las bambas. Ujú. Entonces, él lo ve, ¿no? Los efectos de las bambas sobre el desarrollo multidimensional en Apurímac. Ujú. Entonces, ya pues, para hacer un estudio caso sobre Bambas, ¿no? Sería algo repetitivo ya, ¿no? Porque de por sí, el estudio ya existe, ¿no? Y es hasta 2018 me parece. O sea, Él, es tan antiguo, ¿no? él utiliza Pero, econometría. ah, perdón, no, no usa econometría. Es más, análisis cualitativo y algunos, o sea, solo como analiza estadística, pero como por ejemplo eh, la evolución de algunos indicadores económicos, pero para el caso apurimeño, Ujú. eh, porque de por sí en las bases de datos no hay, es un poco complicado realizar. Creo que por eso también optó por un estudio caso, ¿no? Sí. Ah, Lo que pasa y ya con, pues entonces, perdón. lo que pasa con la economía, al menos en, en nuestra universidad, es que si no aplicamos econometría, no nos hacen mucho caso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que puede haber investigaciones muy interesantes sin aplicar econometría. Por ejemplo, el profesor José, el profesor de medio ambiente, se me fue, Silva, profesor Silva, no utiliza econometría en sus investigaciones. Son estudios más descriptivos, más de caso, y publica muy bien. eh, pero la mayoría de profesores de la universidad, como que si no utilizas econometría, no te toman mucho en cuenta, ¿no? Entonces, sí, lo recomendable es al menos para tesis, tratar de meterle econometría en algo, ¿no? Y como me mostraste, ese tema, como es muy de caso, eh, no era necesario econometría, ¿no? No era posible aplicar econometría en realidad. Entonces, sí, es un poquito difícil que lo puedas hacer. ¿Y cambiaste de tema? Sí, profesor, o sea, a mí creo que siempre me interesó la minería y los efectos en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces, estaba viendo, pero ya de manera más general, eh, Mm. por ejemplo, el efecto de no sé, o de la minería o de la actividad minera en, en el empoderamiento, por ejemplo, de las Ah, mujeres, eso está muy interesante. o la salud de los niños también. Este, y bueno, este es el paper, ¿no? Como referencia que he encontrado y quería aplicar para el caso peruano. Para el caso peruano encontré así, escasos estudios de este tipo. Entonces, yo creo que sí, sí podría hacerlo, ¿no? Ah, y quería ver, quería tomar, por ejemplo, principales proyectos mineros Mm. y ver cuál es el impacto cerca de o sea, cerca de ese proyecto y, y, y lejos de ese proyecto, ¿no? Algo así, por ejemplo, lo tomaría como un punto. Aquí, digamos, justo aquí hay un proyecto minero, no sé, puede ser Yanacocha, no sé. Entonces, ¿cuál sería el impacto de un radio, por ejemplo? Y más lejano, ¿cómo sería el impacto, no? Ah, pero sobre esas variables. Pero sí, lo veo un poco complicado, tendría que, este, explorar más, la base de datos, ¿no? Endes o ENAO, sobre todo Endes, creo, si quiero Mm. ver, la salud de los niños. Claro, si quieres O, empoderamiento y salud, ambos son endes, ¿no? Está muy interesante. ¿Sabes quién te puede ayudar un montón con esto? Orihuela.
Orihuela ha trabajado un montón en minería y tiene un paper ya de hace varios años donde ve el impacto de nuevas minas sobre desarrollo alrededor de la mina, ¿no? Eh, Tú podrías utilizar una metodología muy parecida a la de él, entonces solamente cambiando desarrollo por empoderamiento, por salud de los niños, ¿no? Y lo único complicado ahí va a ser definir los hogares que están alrededor de la mina, ¿no? Pero no va a ser, no, te va a demorar quizás un tiempito, pero es factible, no es imposible. Y está muy interesante, es muy llamativo. Sí, profesor. Sí, de hecho, le había consultado al profesor, Orihuela, Ujú. y, y él también, ¿no? Me comenta de que a él lo llaman como profesor que hace economía política, algo así, ¿no? O sea, no usa tanto econometría. Algo así me comentó, pero ahora está llevando seminario de investigación, o sea, está dictando en realidad, está dictando con el profesor Contreras, César Contreras, y, y el profesor César sí había realizado muchas investigaciones respecto a la minería, eh, pero desde un análisis econométrico, ¿no? Ujú. Y es por eso que me estaba recomendando algunos papers, pero la cuestión ahora sería cómo hacer un modelo, ¿no? Eh, Porque así es, sí, varios temas interesantes. Sí, Pero sí, ahora como he cambiado de tema, ahora estoy más, o sea, no estoy empezando, claro, creo que sí estoy empezando de nuevo porque yo había tocado un caso estudio. ujú, Eh, y claro. bueno, creo que es lo que me quedaría. Ujú. O sea, eh, a ver, el tema es muy interesante y según lo que he leído sobre parecidos, sí es factible, así que no hay problema, así que puedes hacerlo. Y como en ese curso solamente tienes que proponer la literatura, eh, evaluar si los datos existen, se pueden utilizar y mostrar una metodología, yo creo que está bien. Ya tienes tiempo para el siguiente semestre eh, aprender a aplicar la metodología para cuando entres a tesis, ¿no? Así que creo que sí, tienes tiempo para, o sea, ahorita no tienes que aprender la metodología, tienes solamente que saber que existe la metodología. Sí, me parece muy interesante, en serio, muy interesante. Yo que tuve la Sí, continúo. profesor, gracias. Profesor, una consulta más. También quería ver, am, o sea, en ENDES creo que hay variables que ven el tema de desarrollo infantil temprano. Ujú. Sí, Entonces, ah, si conoce, podría recomendarme quizá cómo podría revisar, porque ENDES no he explorado tanto, o sí, sea, es un recién voy a empezar. poquito, En AO sí. la Entonces, es más ujú. complicada que la no. Ya escríbeme y te voy a mandar ahí. Tengo algún material sobre te lo mando. Ya estoy en profesor. Am, y en qué horarios está atendiendo Ah, no, sí, para dar la siguiente consulta? sí, para todos, sí, mejor me escriben y me dicen, Diego, necesito una asesoría. Puede ser el lunes a las 5 de la tarde. Y yo les digo, eh, 5 de la tarde no me acomoda bien, ¿no te parece a las 6 7? O sea, así como que ustedes me proponen una hora y yo les digo si está bien o lo cambiamos un poquito más antes o luego, ¿no? Ya está bien. ¿Mm? Gracias, Diego. Sí. Ok, chicos, entonces con Max terminamos. Entonces, yo les voy a escribir un correo durante mañana o pasado, viendo cómo vamos a hacer las asesorías individuales. Entonces, me ha gustado un montón porque varios ya tienen, casi todos ya tienen un tema más o menos ya en camino. Eh, Claramente no es necesario que todavía tengan todo listo. Recién estamos en la primera parte del curso, pero creo que ya han avanzado bastante.
Entonces, genial, chicos. Nos vemos la siguiente. Yo les escribo durante la semana. Profesor, disculpe, ¿podría ver su chat de escrito, por favor? A ver. Eh, Peter. ah, ya. Peter, te pongo la asistencia. ¿Alguien más le falta la asistencia? Peter, vamos a ver. ¿Le puedo comentar mi tema o ya no No, hay tiempo? sí, es que tengo que correr a la clase de econometría, Sí, pero sí, justo estoy en ¿te esa clase parece también. si me escribes y nos juntamos un rato de la tarde por Zoom, así, para que me comentes? En realidad, o sea, en día de semana usted puede cualquier día. Sí, sí, Podríamos correr para. sí, cualquier Sí, sí, día sí. me comentas si Ya. el lunes o Ya. martes, pues, ahí te Ujú, pongo ya. la asistencia. Ya, muchas gracias, profesor. De hecho, sé que varios tienen econometría, yo también tengo econometría, así que ya nos vemos la siguiente. Cuídense. Gracias, hasta luego, profesor.